Hoy es nuestra clase número 5 y vamos a ver algo que es importante en nuestro caminar cristiano. Es el alimento del alma y es la lectura de la Biblia, la meditación en la palabra del Señor. En nuestra clase pasada nosotros nos detuvimos a examinar el latido espiritual de nuestra alma. Recordamos que hablamos de la oración, aprendimos que la oración es como esa respiración de la fe, ¿sí? Es como ese oxígeno de la fe, es el aliento que nos mantiene vivos en nuestra relación con el Señor. Pero hoy debemos dar el siguiente paso vital y una persona no solamente necesita respirar, que es muy importante para la salud de alguien, sino que también esa persona necesita alimento. ¿Qué pasa si una persona no se alimenta? Va a morir. Por eso hoy vamos a hablar del alimento del alma, el alimento espiritual. Y es la lectura de las Sagradas Escrituras. Así que quiero que comencemos leyendo dos pasajes que son importantes dentro de la Biblia, que nos hablan de la importancia de la Escritura. Y uno es 2 Timoteo 3:15. Aquí el apóstol Pablo le recuerda a su joven discípulo Timoteo lo siguiente. Le dice: desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y el segundo pasaje que quiero comenzar leyendo en esta noche sale de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Lo encontramos en Mateo 22:29. Y él está confrontando a los religiosos que le hacen una pregunta acerca de la vida eterna. Y la respuesta del Señor es la siguiente: están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Hermanos, después de la oración, el deber más importante de un cristiano, o digamos que al mismo nivel de importancia de un cristiano, es la lectura de la Biblia. Nosotros en las páginas de la Biblia aprendemos lo que nosotros debemos creer, aprendemos lo que debemos ser, aprendemos lo que debemos hacer y también encontramos el secreto dentro de la Escritura para vivir una vida espiritual victoriosa, para encontrar consuelo cuando estamos en aflicciones y aún para morir en paz espiritual, sabiendo que el cielo nos está esperando. Ahora, es feliz o bienaventurado, hermanos, el hombre que no solamente lee este libro, que tiene esa disciplina de leer la Escritura, sino que también somete su vida a la autoridad de las Escrituras. Y hoy, hermanos, vamos a encontrar en este estudio que vamos a hacer en esta noche 7 razones que son poderosas de por qué nosotros debemos tener profunda familiaridad con las Sagradas Escrituras. Entonces quiero que comencemos con esa primera razón. Lo primero que vamos a ver es el diagnóstico. ¿Por qué la Biblia es indispensable? Bueno, lo primero, porque no existe ningún otro libro en la historia de la humanidad como lo es la Biblia. Hermanos, debemos partir de una base absoluta, y es que no hay ningún otro libro en toda la tierra que haya sido escrito como fue escrito este libro. La Biblia no es el resultado de hombres muy inteligentes que quisieron sentarse a escribir. La Biblia fue inspirada por Dios. Cuando Pablo escribe en 2 Timoteo 3:16, él dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, ¿cuál es la palabra que Pablo usa aquí y que se traduce como inspirada por Dios? Es la palabra griega terneustos, que es una palabra que significa exhalada por Dios, ¿sí? Y esto, hermanos, si lo comprendiéramos como debemos comprenderlo, es algo que realmente es glorioso, porque significa que Dios mismo puso los pensamientos, puso las ideas, las palabras en las mentes y los corazones de los escritores bíblicos. Y lo hizo sin que ellos dejaran de ser ellos. Ellos seguían siendo ellos mismos. Estas personas no eran robots. Ellos escribieron de manera orgánica,
usando su propia debilidad, usando su cultura, su lenguaje, pero estaban guiados por el Espíritu Santo, ¿sí? No entraron en un trance, escribieron libros, pero bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y esta noche, hermano, yo voy a tratar de, más bien no voy a tratar de demostrarte que la Biblia es inspirada. No voy a tener aquí cosas científicas para demostrarte a qué se refiere esto científicamente, porque la Escritura misma es el mejor testigo de que proviene de Dios. Y quiero que pienses en algunas cosas acerca de la Biblia. Lo primero es que la Biblia fue escrita por alrededor de 40 hombres de diferentes contextos a lo largo de 1500 años. Esos hombres la escribieron en 3 continentes diferentes. Recordemos que Moisés escribió, por ejemplo, cuando estaba en Egipto, que hace parte de África, ¿verdad? Otros fueron escritos en Asia, otros fueron escritos en Europa, las cartas del apóstol Pablo, por ejemplo, en Grecia, en Roma. Y vemos que también fue escrita en 3 idiomas diferentes la escritura. El Antiguo Testamento en hebreo, pero también hay algunos pasajes que están en arameo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y a pesar de toda esta diversidad, a pesar de que fueron varios hombres a lo largo de la historia, en varios continentes, en 3 idiomas, la Biblia no pierde el hilo de la historia. Es la misma historia, no se contradice. La Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis tiene un solo tema, un solo mensaje, y es la redención del hombre a través de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, y además de todo esto, la Biblia ha sobrevivido por siglos a todos los ataques de enemigos, de filosofías, trataron de destruirla. Y como si fuera poco, la Biblia es el libro que verdaderamente transforma vidas. No lo hace, no, la Biblia no cambia acciones externas, comportamientos como la psicología pretende cambiar a los hombres. La Biblia cambia desde la raíz, desde el corazón. Hermanos, la Biblia es el milagro más grande del mundo. Y ahora, la pregunta que puede surgir es: ¿cómo es posible que haya tanta variedad de estilos, de lenguajes, si el autor es uno solo? Si es Dios, ¿por qué hay tantos lenguajes, tantos estilos? ¿Por qué no suena toda la Biblia exactamente igual? Bueno, tú puedes notar en la Biblia eso, que hay diferentes formas en que se escribió, diferentes... por ejemplo, el profeta Isaías lo hacía con elegancia poética. El profeta Jeremías, como escribía, recuerden que el profeta Jeremías es llamado el profeta llorón, era un hombre que se quebrantaba, que escribió con dolor, con lágrimas. Recordemos el apóstol Pablo, un increíble orden teológico maneja en sus cartas. El apóstol Juan, en cambio, escribe con sencillez amorosa. Ahora, ¿por qué tantos estilos si solamente hay un Dios que escribió la escritura o la inspiró? Bueno, hermano, yo quiero que te imagines a un músico que toca diferentes instrumentos. Este hombre sabe usar varios instrumentos. Y, por ejemplo, cuando este músico toca la flauta, el sonido es dulce, ¿verdad? Pero cuando toca la trompeta, es un sonido más potente. Sin embargo, es el aliento del mismo músico el que produce este sonido. Entonces, hermano, de la misma manera, aunque es el mismo Dios quien inspiró cada capítulo, cada versículo, cada palabra, Él lo quiso hacer a través de diferentes hombres, usando los dones de estos hombres, pero también sus debilidades, sus formas de ser de estos hombres, su educación. Hermanos, si las personas leyeran más la Biblia, en lugar de estar escuchando tantos rumores acerca de la Biblia, las dudas sobre Dios se desvanecerían de verdad, se desvanecerían rápidamente. Así que qué importante, hermano, es que tú leas tu Biblia. Ahora, la segunda razón de por qué debemos acercarnos a la Escritura es porque nos enseña todo lo que debemos saber para la salvación. Bueno, esta debería ser la primera opción, pero digamos que aquí el orden no es una escalera, ¿sí? Solamente quise colocar algunos apartes de la importancia, por qué acercarnos.
a la Escritura. Y esto nos enseña lo que debemos saber para la salvación. Vivimos en una era donde el conocimiento humano es asombroso. Nunca antes la humanidad ha estado tan educada y ha tenido tanto acceso instantáneo a la información como sabemos que hoy en día, ¿verdad? Existen las IAs y tú escribes algo, necesitas algo y en segundos te lo proporciona. Pero esta época es una trampa peligrosa, hermano, porque el mundo puede creer, o cree más bien, no puede creer, cree que la información es lo mismo que la sabiduría y cree que la educación es lo mismo que la salvación. ¿Sí? Y aunque la educación es buena para la vida, debemos tener claro que una persona puede tener 5 doctorados, una persona puede manejar 3 idiomas, puede conocer los secretos de la ciencia, puede conocer los secretos de la historia, y aún así esta persona puede terminar en el infierno si ignora las verdades de la Biblia. Recordemos lo que dijo el apóstol Pablo cuando escribió su carta a los Corintios, en 1 Corintios 1:21, él dijo: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. El mundo no conoció a Dios a través de su propia sabiduría. Solamente podemos conocer a Dios a través de la predicación de su evangelio. A través de la Biblia, la única manera en que nosotros podemos conocer realmente al Señor. La muerte, hermanos, pone fin a todos los logros humanos. Al momento de partir, no importará cuántos diplomas tenemos, cuánto dinero hemos acumulado en nuestra cuenta bancaria, cuántos libros quizá hemos escrito. Nada de esto servirá como un escudo ante el juicio de un Dios que es santo. Creo que imaginemos un hombre que es experto mundial en hidratación. Este hombre ha escrito tratados, ha hecho conferencias, conoce la composición química exacta del agua, conoce cada fórmula, cada teoría de este líquido, pero resulta que este hombre en algún momento hace un viaje a África y ¡pum!, se pierde en el desierto y se niega a beber, ve una fuente de agua, pero se niega a beber de esa fuente. ¿Qué va a pasar con este hombre a pesar de su conocimiento que tiene acerca del agua? Va a morir de sed. No, sus títulos no van a servir, las teorías que conoce del agua no van a servir. Mientras que si a un niño pequeño le sucede lo mismo, pero ese niño, aunque no sabe nada de la química del agua, simplemente se acerca a la fuente y bebe, ¿qué va a pasar? Pues va a salvar su vida. Hermanos, un hombre puede ser analfabeto, no tiene que ser tan instruido, puede no saber leer ni escribir una sola letra, pero si ha escuchado las verdades de la Biblia y las ha creído, no solo las ha escuchado, no solo las conoce, sino que las ha creído en su corazón, esa alma se va a salvar de la muerte eterna. Conocer las verdades de este libro, de la Escritura, hermanos, es lo más importante que puede conocer una persona sobre esta tierra. No importan los demás temas, debe conocer con premura lo que dice la Escritura. Ahora, otra razón, hermanos, por la cual debemos acercarnos a la Escritura es que la Biblia trata exhaustivamente los temas más importantes de la vida humana. Hermano, y quiero que pienses en esto. El libro puede responderte con autoridad a las preguntas: ¿de dónde vengo? ¿Por qué hay mal en el mundo? ¿Qué nos espera después de la muerte? No hay ningún libro que te responda a esto con total certeza. Solo la Biblia es la que nos revela cómo fuimos creados. Tú sabes cómo fuiste creado porque la Biblia te lo dice. La Biblia nos revela cuál es el origen del mal, lo que hay en el corazón del hombre, el por qué actuamos como actuamos. Advierte sobre las consecuencias eternas de las decisiones que tomamos en esta vida. Nos dice qué hay después de la muerte, nos habla de quién es Dios, nos revela el gran plan de salvación de ese Dios y nos habla y nos revela también la manera en que nuestros pecados pueden ser perdonados.
Es vital conocer todo esto, hermano. Sin este libro, si la Biblia no existiera, si Dios hubiese sido como el relojero que hizo el reloj y lo dejó funcionando y se fue, nosotros nos encontraríamos en una oscuridad absoluta. No sabríamos nada de la venida del Señor Jesús para rescatar a los pecados perdidos. No sabríamos que Él murió en nuestro lugar en la cruz, ensangrentado, que tomó el castigo de los injustos, siendo el justo. Sin la Biblia, hermano, no tendríamos ni la más remota idea de la doctrina de la justificación por fe, no conoceríamos la voluntad perfecta del Padre, no sabríamos quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo, no sabríamos absolutamente nada de lo esencial para nuestra salvación. Este libro, hermanos, la Escritura, nos presenta a Jesucristo como el gran mediador. La Biblia no nos da una opinión de Jesús solamente, no nos habla de lo que se dice acerca de Jesús, no es un rumor sobre Jesús. La Biblia nos da 4 testimonios poderosos, 4 testimonios preciosos, y estamos en nuestros sermones los domingos estudiando uno de estos, ¿verdad? Y son los evangelios. Tenemos el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, de Lucas, de Juan, que registran, hermanos, los milagros, las enseñanzas, la muerte, la resurrección, la obra de nuestro Salvador. Nos hablan de su poder, nos hablan de el infinito amor de Cristo, de la paciencia con los hombres, y lo hace de una manera clara, de una manera sencilla, que hasta la mente menos instruida puede entender que en Jesucristo, el Hijo de Dios, hay esperanza de vida eterna. Y hay algo más que hace la Biblia, hermano, y no solamente que la muestra como cualquier libro, sino que la hace única frente a cualquier otro libro, y es la honestidad que tiene la Escritura. Hay libros que tratan de ocultar los errores de sus héroes. Leemos otros tipos de libros y son superhombres, ¿verdad? Todos los protagonistas de sus historias parecen semidioses, pero la Biblia no hace eso, hermano. La Biblia nos muestra a Abraham, por ejemplo, mintiendo, lo hizo por miedo. Vemos la debilidad de Abraham, vemos a David cayendo en adulterio, vemos a Pedro negando a su maestro. Ahora, ¿por qué Dios permitió que se escribiesen estas historias, la debilidad de los hombres? Y es para que recordemos que ellos eran personas como nosotros, con problemas, con debilidades reales, y que el Salvador de ellos, de esas personas débiles, cometían pecados, está listo para ser también nuestro Salvador. Que no haya ya en la Escritura superhombres, hay hombres como nosotros, hombres débiles, hombres pecadores que fueron salvados por la gracia de Dios. Y eso es lo que nos muestra el Señor. Tú también puedes ser salvado porque tú eres igual de débil a estos hombres, es lo que nos está diciendo el Señor. Y puedo hacer grandes obras como las he hecho con estos hombres, esas mismas obras las puede hacer el Señor con nosotros. Y este libro, hermano, también contiene duras advertencias para los que se aferran al pecado, pero asimismo contiene promesas preciosas para los que aman a Dios. Ahora, la pregunta que surge aquí es, ¿en qué otra parte, en qué otro lugar tú podrías encontrar semejante tesoro de sabiduría como el que puedes hallar en las Escrituras? Ahora, otra razón, hermanos, es que la Biblia produce efectos maravillosos y perdurables. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Contamos, hermanos, que la Biblia no es tan solo tinta y papel. La Biblia es poder de Dios para salvación, es poder del Dios vivo, es palabra viva de Dios que cambia, que transforma, que regenera corazones. Si por alguna razón tú dudas del poder de la Biblia, quiero que miremos un poco la historia humana, los hechos que nos cuenta la historia. Ningún otro libro, hermano, ha trastornado el mundo entero como lo hizo y lo viene haciendo la Escritura. Quiero que recordemos
desde el Antiguo Testamento al rey Josías. ¿Cómo se encontraba en el contexto del rey Josías en ese momento? Era que la nación de Israel vivía en un momento de oscuridad, de maldad profunda. ¿Y qué había sucedido con Israel? Bueno, la ley del Señor se había perdido, la habían arrumado en un rincón del templo, pero fue encontrada durante el reinado de Josías y fue leída en voz alta. Y hermanos, una nación entera se arrepintió, una nación entera fue trastornada. Ahora, quiero que pensemos en los días de los apóstoles. Ellos eran un pequeño grupo de hombres, hombres sencillos, pescadores, hombres sin armas, sin ejército, hombres sin riquezas para sobornar a nadie, hombres que estaban solamente armados con la Biblia, con las escrituras, pues, y el poder del Espíritu Santo. Y en pocas generaciones estos hombres cambiaron por completo el rostro de la sociedad antigua, derribaron ídolos, transformaron corazones que habían estado endurecidos por el paganismo. Ahora, siglos después, no solamente vemos esto en Josías durante el tiempo del Antiguo Testamento, no solamente vemos esto durante el tiempo de la iglesia primitiva, sino que después vemos en los días de la Reforma Protestante cómo Europa estaba sumida en ignorancia espiritual, esclava de tradiciones humanas, esclava de supersticiones, una gran oscuridad en ese tiempo de la Reforma o anterior a la Reforma cubría la iglesia, pero cuando hombres valientes entendieron el Evangelio, tradujeron la Biblia al idioma del pueblo para que aún el campesino más humilde pudiera leerla, la luz del Evangelio volvió a resplandecer, las cadenas de la religión se rompieron, de la religión falsa. Hermanos, ahora, incluso el bienestar social que nosotros encontramos hoy en día tiene raíces en las páginas de la Biblia. La Biblia ha sido la base de las leyes justas, de los altos estándares de moralidad, de la bendición del domingo, ¿verdad? Eh, el día de descanso del domingo, eso hasta es una gracia de Dios. Bueno, no todas las personas, hay algunas que trabajan los domingos, pero por lo general es un día que reconocemos como que es un día de descanso. Y ustedes saben de dónde surgieron también, por ejemplo, los primeros hospitales, los orfanatos, las instituciones para ayudar a los pobres, a los ancianos. Todas esas cosas, aunque hoy en día han cambiado su visión y se han olvidado de su historia, no surgieron del ateísmo, no surgieron de la filosofía pagana. Todas estas cosas surgieron de corazones que leyeron en la Biblia que el prójimo debe ser amado y que cada ser humano lleva consigo la imagen de Dios. Hermanos, la Biblia no solamente salva almas individualmente, la Biblia también bendice sociedades enteras y la historia nos lo muestra. Si la palabra de Dios eh, tuvo el poder para derribar, por ejemplo, el poderoso imperio romano, si pudo despertar naciones enteras de la oscuridad, yo quiero que pienses en algo en esta noche. ¿Crees que la palabra de Dios hizo todo esto? ¿No tiene el poder para darte sabiduría y transformar un corazón en un matrimonio que parece destruido? ¿No crees que la palabra de Dios tiene el poder para darte las armas y las fuerzas para vencer un pecado, una adicción con la que llevas luchando por muchos años? Hermano, tú tienes en las manos la espada del Espíritu, porque de esa manera habla la Biblia de ella misma, es la espada del Espíritu. Y es la espada del Espíritu la que usaron los apóstoles, los hombres que trastornaron el mundo. El problema no es que la espada haya perdido filo, la espada sigue siendo filosa, esa espada del Espíritu. El problema es que la tienes guardada en su funda. Entonces lo que quiero que hagas, hermano, es que saques esa espada, que la leas y que permitas que su poder te transforme. Ruega al Señor para que el poder de esa espada sea vivo en ti y te transforme. Otra razón, hermanos, es que la Biblia ha hecho
por sus lectores más que cualquier otro libro en la historia. Y quiero que pensemos en esto. Muchos libros pueden informarnos, pero solo uno tiene el poder de transformarte. La Biblia no se ocupa de enseñarte cómo tener éxito financiero. La Biblia no te dice cómo ser popular. La Biblia se ocupa de algo mucho más importante que estas cosas, y es de tu eternidad. Tú necesitas entender, hermano, que este libro es el instrumento que el Espíritu Santo usa para realizar el milagro más grande en la vida de un ser humano, y es el nuevo nacimiento, el transformar un corazón de piedra y quitarlo y colocar un corazón de carne. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Es a través de las páginas de la Escritura que el Espíritu Santo confronta tu conciencia y te muestra que eres un pecador necesitado y te revela la santidad de un Dios que es justo. Quiero ponerte una ilustración, hermano. Yo quiero que imagines a un hombre, o que tú caminas más bien, por un bosque oscuro, un bosque denso. No sabes dónde estás, te encuentras perdido, no sabes hacia dónde vas, pero de repente te encuentras una linterna en el piso, potente, así es la Biblia para nuestra vida. Caminamos en oscuridad, en un mundo denso, sin rumbo, pero la Biblia es como esa lámpara potente, como esa linterna. El Salmo 119, 105 lo dice claramente. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Sin la Biblia, hermano, tú tropezarás con los mismos pecados una y otra vez. Pero cuando tú atesoras para ti y vives la palabra de Dios, cada paso que tú das tiene dirección divina. Ya no caminas en oscuridad, caminas a plena luz, con dirección, con propósito. La Biblia también, hermanos, es el medio principal para nuestra santificación. Recordemos lo que Jesús oró en Juan 17, 17. Él dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Si tú eres un creyente que siente que está estancado, un creyente que lucha con los mismos hábitos del pasado, quiero preguntarte, ¿cómo está tu dieta de la palabra de Dios? ¿Estás alimentándote de la palabra de Dios cada día? ¿Lo estás haciendo, mi amado hermano? La Biblia te limpia, la Biblia te instruye en justicia, la Biblia te prepara para toda obra buena. Hermano, si incluso el mundo te quitara todo, si te encerraran en una celda oscura, lejos de tu familia, lejos de tu iglesia, yo creo que sepas que si tú tienes el Espíritu Santo en tu corazón y tú tienes la Biblia en tus manos, tú tienes todo lo necesario para mantenerte firme en las peores circunstancias. Y este libro, hermano, no es un complemento para tu fe, no es algo adicional, es tu alimento fundamental, es el alimento de tu alma. Si no puedes vivir una vida cristiana sin leer ni meditar en las Escrituras, sin crecer en el conocimiento de la palabra, de la voluntad de Dios. La Biblia será quien te sacuda y te despierte cuando caigas en tibieza espiritual. La Biblia es el único consuelo real cuando tus lágrimas no te dejan ver el camino por la aflicción. La Biblia, hermano, es la fuerza que sostiene tus pies cuando tú ya sientes que no puedes dar un paso más, cuando te sientes débil, quebrantado. Hermano, no te quejes ni te detengas porque encuentres partes difíciles de entender. A veces pensamos que tenemos que comprenderla exactamente. ¿Acaso tú dejas de comer
solo porque no comprendes cómo funciona cada nutriente, cada proceso químico dentro de tu cuerpo, tú sigues comiendo, a pesar que no entiendas todo lo que hace esto en tu cuerpo, ¿verdad? Tú comes porque tienes hambre, porque sabes que sin comida mueres. De la misma manera, no necesitas ser un erudito para que la Biblia te alimente. Lo que necesitas es ser un discípulo con hambre. Entonces come de la Escritura y vive la Escritura. Lo necesario para tu salvación lo vas a comprender. La Biblia te va a alimentar. Así que acércate a la Biblia, aunque no entiendas todos los misterios que se te pueden presentar en la Escritura. Ahora, los verdaderos siervos de Dios siempre han amado la Biblia. No encontramos por ningún lado un siervo de Dios que no se alimentara y amara la Escritura. Es una marca inconfundible en un hijo de Dios, el apetito espiritual. Así como un bebé cuando nace llora desesperado por la leche de su madre, tiene hambre, un alma que ha nacido de nuevo busca la palabra de Dios como su alimento. Así que si tú, hermano, desprecias la Biblia, si la Biblia te parece aburrida, si puedes pasar días enteros sin abrir la Escritura, yo te digo en esta noche, te lo digo con amor, debes examinar tu corazón y debes probarte a ti mismo si estás andando en la fe. Hay ejemplos bíblicos, por ejemplo, Job decía, he atesorado las palabras de su boca más que mi comida. Era más importante la palabra de Dios que la comida para él. David decía, oh, cuánto amo yo tu ley todo el día, ella es mi meditación. Y el ejemplo supremo que podemos hallar en las Escrituras es el Señor Jesús. Él, aun siendo Dios encarnado, la conocía, la leía, la citó constantemente, la usó como un arma para derrotar al diablo en el desierto. Cada vez que Satanás lo atacaba, ¿cómo respondía? Escrito está. Siempre respondía con la Escritura. Y si el Hijo de Dios mismo dependió en esta tierra de la palabra escrita para caminar por este mundo, ¿quién eres tú, hermano, para pensar que puedes vivir una semana sin abrir la Biblia? Los grandes hombres, mujeres en la historia de la iglesia, desde los teólogos más brillantes hasta los creyentes más sencillos, todos han tenido algo en común, y es que todos estos hermanos han hecho de la Biblia su comida preferida. Y la última razón, hermano, es que la Biblia puede consolarte en la hora de la muerte. Sabemos que la muerte es un evento solemne, un evento al que nadie escapa de ella, un evento que marca el final de nuestras oportunidades en esta vida y es la puerta a la eternidad, ¿verdad? Cuando se cierran los ojos, por última vez, tenemos una puerta que se abre hacia la eternidad. Y en ese momento, hermano, nada de lo que este mundo ofrece te va a servir de consuelo. Quiero que imaginemos la escena de un hombre que ha llegado a su lecho de muerte. Ese hombre puede tener millones de dólares guardados en el banco, pero ahora no pueden comprarle ni un segundo de vida. No puede hacer nada con ese dinero que tiene en el banco. Tiene a su familia alrededor, pero nadie de ellos puede acompañarlos acompañarlo a él en ese paso que está a punto de dar. Lo tiene que cruzar solo. Los trofeos, quizá reconocimientos que tuvo en esta vida, quedan sobre una mesa o sobre una pared, pero en ese momento no son más que metal, frío, recuerdos que se desvanecen. En ese instante final de este hombre, los libros de filosofía son palabras vacías, las noticias del mundo ya no interesan, nada de lo que el mundo le ofreció tiene el poder de cruzar la frontera de la muerte con este hombre. Pero hermano, a pesar de todo esto, hay un libro
que sí puede hablarle a este hombre que se está muriendo. Las promesas de la Biblia son la única ancla sólida cuando el barco de la vida se está hundiendo. Y yo te digo hoy, hermano, aunque parezca que la gente vive bien sin la Biblia, nadie muere bien sin la Biblia. Solo aquellos que partieron entendiendo el mensaje de la Escritura son los únicos que pueden decir con mucha paz: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Hermano, no quiero, o no quieras más bien, llegar a ese momento final para descubrir que descuidaste el único tesoro que realmente importaba. Por eso yo te pregunto en esta noche, ¿qué estás haciendo con tu Biblia ahora que tú tienes vida, que tú tienes salud? ¿Qué haces con tu Biblia? Y ahora que hemos recorrido un camino de verdades acerca de la Biblia en esta noche, yo no quiero que nos desconectemos de este estudio como si nada hubiera pasado. La palabra de Dios siempre va a ser un espejo y es el momento en que quiero que nos miremos con mucha honestidad. Y no importa en qué etapa de tu vida cristiana te encuentres en este momento. Yo quiero hablarle a 4 grupos de personas. Y al primer grupo que quiero hablarle es a los que nunca han leído la Biblia. Quizás estás conectado en esta noche y no has leído la Biblia. No te sientas condenado hoy por todo lo que hemos hablado, sino advertido. Y estás advertido por un Dios que es bueno. Y yo quiero ser honesto contigo. Tu falta de apetito por las Escrituras no es algo menor. Es un indicio de muerte en tu alma. El hambre por el alimento que le sostiene es una señal de vida. Si tú tienes hambre, tienes vida. La indiferencia al alimento, eso es una señal de muerte. Pero hoy quiero sembrar esperanza para ti. Ese mismo Dios que dio vida a Lázaro puede darte vida a través de su palabra. No permitas a tu corazón perseverar en la dureza. Hoy es el día de arrepentimiento. No es mañana, es hoy. Y hoy puedes descubrir en este libro hay vida eterna en Cristo Jesús. Así que debes comenzar a leerlo. Ahora, el segundo grupo que quiero hablarles, que si quieres comenzar pero no sabes cómo, no lo pospongas. Empieza hoy mismo. No te compliques con planes difíciles que te hagan rendir en un mes. Ve al Nuevo Testamento, abre el Evangelio de Juan, conoce a tu Salvador. Lee con el corazón de un niño que está escuchando la voz de su padre. Dile: Señor, enséñame. Lee de manera ordenada, un capítulo a la vez, y sobre todo busca a Cristo allí en la Escritura. Cristo se va a dejar encontrar, porque Cristo se deja encontrar por los que tienen hambre. Cristo nos prometió que si nosotros buscamos, nosotros hallaremos. Estoy seguro que si hoy le buscas, Cristo se va a dejar encontrar por ti. Ahora, si tú eres el tercer grupo, es si eres aquellos de los que la lees poco y te sientes débil, quizá te preguntas con frecuencia, ¿por qué tus rodillas se debilitan tan rápido ante la tentación? Las cedes ante la tentación. Te preguntas por qué ese pecado que creías que ya habías vencido vuelve a aparecer con tanta fuerza. ¿O por qué te sientes tan confundido y engañado cuando escuchas a alguien hablar de doctrinas extrañas que suenan bien, pero al final son doctrinas vacías? Bueno, la respuesta es sencilla: estás sufriendo de desnutrición espiritual. Nadie puede ganar una guerra si tiene el estómago vacío. Y tú estás quizás intentando pelear contra el infierno, alimentándote de migajas. Imaginemos un soldado que va al frente de la batalla, tiene el mejor equipo,
tiene un armamento moderno, pero lleva más de una semana sin comer. Y hermano, aunque el enemigo arrecie solo un poquito, este soldado se va a desmayar, no porque no tenga el equipo para enfrentar a su adversario, sino porque no tiene las fuerzas. Y eso pasa, hermano, cuando nosotros descuidamos la palabra de Dios. Ya lo hemos visto en el estudio pasado, cuando descuidamos la oración, pero también cuando descuidamos la palabra de Dios. Recuerden que son medios de gracia, ambos son medios de gracia. Así que no te conformes con ver el versículo del día, ¿verdad? Que muchas veces lo ves cuando vas caminando, cuando vas en el bus, cuando estás en el bar. No, hermano, ese versículo que llega al celular, no te conformes con él solamente, claro, léelo. Siempre la palabra de Dios, si sea un texto muy pequeño, te va a edificar. Pero no te conformes con solo ese versículo, no te conformes con lo que escuchas en un reel de 30 segundos, un video en redes sociales. Esos son solo aperitivos, pero no es comida. El apóstol Pablo nos dice en Colosenses 3:16 que la palabra de Cristo debe abundar en nosotros. La palabra de Cristo debe abundar. Miren la palabra, abundar. No dice que te visite de vez en cuando. Dice que debe vivir en ti, en abundancia. Esa palabra de Dios debe mudarse en ti, debe permanecer en tu mente y en tu corazón. Cuando tú dejas que la Biblia te sature, va a suceder algo glorioso. Y es que tu discernimiento se va a agudizar. Ya no vas a ser como un niño, que cualquier viento de doctrina lo lleva de aquí para allá. Tú vas a tener un paladar entrenado. Vas a poder distinguir entre la verdad y el error. Vas a distinguir entre el buen alimento y las sobras. Así que, hermano, ¿para qué comer sobras si tú tienes un banquete servido por el mismo Dios? Así que siéntate a la mesa y come, como hacen los niños. Siéntate y come. Y si estás tentado a rendirte, sé que a veces tú cierras la Biblia, piensas, bueno, leí 3 capítulos, siento que no se me queda nada. Bueno, quizás sientes que no sentiste emociones especiales o escalofríos que esperabas al leer la escritura. Y el enemigo aprovecha para susurrarte. Si ves, estás perdiendo el tiempo. Primero, no retienes nada. Segundo, no sientes nada. O sea, Dios no está ahí. Mejor haz otra cosa. Esto de estudiar la Biblia no es para ti. Pero eso claramente, hermanos, es una mentira del infierno. Tú tienes que entender que la Biblia no es un libro de entretenimiento. Tú no entras a la Biblia para entretenerte. Tú no entras a la Biblia para que cada vez que te sientes a leerla sientas emociones. Eso se llama misticismo. La Biblia siempre dejará una semilla que trabaja bajo la tierra. Quiero que pensemos en una historia de un monje que se quejaba, que leía y olvidaba todo lo que leía. Y su maestro le pide que traiga agua en una canasta de mimbre. Él se la proporciona y dice, tráeme agua en esta canasta de mimbre. Esa canasta antes él la usaba para llenarla de carbón. Y el joven va al río, llena la canasta, pero cuando llega donde el maestro, la canasta está vacía. El agua se le filtró. Y él le dice al maestro, bueno, ¿para qué me pones a hacer esto? No estoy reteniendo nada. Bueno, el maestro le respondió, quiero que mire la canasta ahora. Y la canasta ya no estaba negra por el carbón, estaba limpia. O sea que sí tuvo algún efecto. Y aunque tú sientas que no retienes absolutamente nada cuando lees, hermano, porque hay cosas quizá que tú las ves muy técnicas o cosas como esta, realmente la lectura de la Biblia hace un trabajo que muchas veces es invisible, ¿eh? La Biblia siempre va a renovar tu mente. La Biblia lava tus pensamientos mundanos, coloca pensamientos correctos. Al permitirte tú conocer más a Dios, eso va a santificar tus deseos y sobre todo, hermano, te va a enseñar la obra que Dios ha hecho para quienes ama. Dios nos hace una promesa inquebrantable que encontramos en Isaías 55, es que así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios siempre va a tener
un efecto. Dios no miente. Si tú perseveras en la lectura, aunque no sientas nada, la palabra de Dios va a dar fruto a su tiempo. Así que sigue adelante. El que se mantiene firme en la palabra de Dios, la tiene como un hábito de lectura y meditación, aunque no vea el efecto instantáneo, un día esa persona va a mirar hacia atrás y se va a dar cuenta que la gloria de Dios viene transformando su corazón y su carácter, y lo viene haciendo paso a paso, página a página. Así que, hermano, sigue adelante en la lectura de la palabra del Señor. Y quiero que te vayas hoy con una seguridad, y es que la Biblia no es un libro de juicio para tratar de destruirnos. Para eso no fue escrita la Biblia. Dios ha puesto sus palabras por escrito para que tú no tengas que caminar solo por este mundo oscuro. La Biblia no fue escrita para que sea un peso sobre nuestros hombros. Al contrario, hermano, la Biblia es una carta de amor que Dios escribió para rescatarte. Era voz de un padre que está en los cielos guiando a sus hijos hacia la casa. Cuando tú abras tu Biblia, quizá ahorita más tarde o quizá mañana por la mañana, yo quiero que no pienses en que vas a cumplir una tarea que te toca hacer. Piensa en que tu Padre quiere hablar contigo. Si tú haces de la Biblia, hermano, tu deleite, si tú haces de la Biblia tu refugio, yo te aseguro que tu alma va a prosperar. Y aunque quizá llegue un día, hermano, en que tus ojos físicos ya no tengan la fuerza para leerla, bueno, lo que grabaste en tu corazón te va a llevar de la mano hasta la presencia misma de Jesús. Así que hermano, regocíjate, porque el cielo no ha guardado silencio para nosotros. ¡Qué bendición! Nuestro Creador, con misericordia, nos ha hablado, y hoy nosotros tenemos su palabra de vida eterna. Así que, hermano, lee la Escritura, medita en ella y ora la Escritura. Amén.